a hablar de pruebas de función renal en el niño. Es un tema que cuando se revisa es un poco complejo, ya porque la parte de nefrología pediátrica es bastante compleja. Y el problema más aún es que yo sé que el auditorio, la mayoría son estudiantes de medicina, médicos generales, hay pediatras también, pero la idea es hacer un enfoque de cómo evaluar a estos niños en la parte renal en la atención primaria, no tanto el enfoque que hace un nefrólogo pediatra en una unidad de cuidado intensivo, pediátrica o neonatal. Son aspectos muy básicos que la idea es que queden como en cada uno de ustedes en el momento que les toque manejar este tipo de pacientes. Entonces, para empezar la charla, hay que considerar una cosa que yo siempre le digo a los estudiantes, a los internos, y es quitarse de la cabeza de que el niño es un adulto grande. Eso es una mentira completamente. El adulto es adulto, el niño es el niño, fisiológicamente el niño es diferente, todas sus características y variables en todo aspecto son totalmente diferentes. Entonces, no tratemos de manejar nuestros pacientes pediátricos como si fueran adultos. En las escuelas de medicina normalmente nos enseñan a manejar más adultos que la parte pediátrica, y en esta parte renal tratamos de extrapolar todo lo que nos enseñaron en medicina interna a nuestros pacientes pediátricos, y ustedes se van a dar cuenta que son cosas totalmente diferentes. Esa es la población, ese es un tipo de población, nuestros pacientes de la tercera edad, que en este contexto no es de nosotros, pero es una población diferente que lo va a manejar su especialidad correspondiente, el internista, el médico general. Pero esta es nuestra población, es una población infantil, donde fisiológicamente ellos están en un proceso de cambio, un proceso evolutivo, mental, físico, y con base a eso uno debe tener claras esas condiciones para manejar este tipo de pacientes. Cuando uno le habla de pruebas de función renal, entonces empiezan a escuchar diferentes cosas. Entonces empiezan a escuchar de calcio urinario, creatinina urinaria, o sea, relación calcio urinario creatinina urinaria. Empiezan a escuchar de la creatinina sérica, del nitrógeno ureico en sangre, de las fracciones de excreción del sodio, de la relación proteinuria-creatinuria, de la densidad urinaria, de la proteína en orina espontánea, del P-rifle, de la creatinina en orina espontánea. Entonces uno empieza a escuchar todas estas variables de creatinina, de calcio, de relaciones y toda esa cuestión, y queda uno así. ¿Qué hago con todo esto? ¿Para qué me sirve saber todas estas variables? ¿Tendrá alguna utilidad en nuestros pacientes pediátricos? ¿Me sirve para algo? Y realmente sirve mucho. Y cuando uno ve todo esto, uno dice, eso es muy complejo. Relación proteinuria, fracciones de excreción del sodio, ¿qué será eso del P-rifle? Y van a ver que en el transcurso de la charla son cosas muy fáciles, muy sencillas de entender, de aprender y de tener una aplicación médica. La charla no va a ser de patologías porque simplemente son pruebas de función renal, entonces ese va a ser el enfoque que vamos a dar ahora. Uno debe ser como los niños definitivamente son muy curiosos y ellos todo lo quieren saber, todo lo preguntan, ¿por qué? Y yo creo que los que manejamos pediatría nosotros debemos ser exactamente iguales, debemos ser curiosos, estarnos preguntando qué es lo mejor, cómo evaluar a esos niños, así como ellos. Cuando usted tiene un paciente renal, usted debe hacer un abordaje inicial de la enfermedad renal e incluir si existe o no compromiso funcional. Eso es lo que nosotros queremos saber. ¿Ese riñón está comprometido? ¿Ese riñón está funcionando o no está funcionando? Porque nada me sirve usted voy a estimar la tasa de filtración glomerular de mi paciente y no sabe usted qué está haciendo. Está comprometido funcionalmente, y eso es lo que queremos saber. Y otra cosa importante que yo les decía, que es muy diferente a manejar un paciente adulto. Si ustedes ven todas las tablas de los pacientes adultos, en manejo hemodinámico, en paciente renal, todas son estandarizadas. En pediatría no son estandarizadas. ¿Por qué? Porque es que los niños, como los dije, son evolutivos. Ellos tienen tallas diferentes, pesos diferentes, edades diferentes. Entonces es muy diferente usted manejar un neonato o los resultados de un neonato a un lactante, a un preescolar, a un escolar y a un adolescente. Son cosas totalmente diferentes, y eso hace
que a veces es engorroso un poco manejar estos pacientes, y uno escucha muchas veces, no, es que a mí no me gusta la pediatría porque es que todo es por kilo, por talla, por la edad del paciente, pero así es, porque es que fisiológicamente se comportan totalmente diferente, y esos son los conceptos básicos que uno tiene que saber cuando se enfrenta al paciente pediátrico. Entonces, la primera cosa que uno ve de las cosas grandes en las pruebas de función renal es usted puede estimar la tasa de filtración glomerular. Esa es de las primeras cosas que usted quiere evaluar. Y esto no es necesariamente, una vez ve esto y dice que esto se deja para el nefrólogo pediatra, o esto es definitivamente solo para el paciente de cuidado intensivo, pediátrico, neonatal. No, esto se puede hacer en cualquier parte, en un servicio de urgencias, incluso en la consulta externa con sus pacientes. ¿Y qué quiere uno cuando va a estimar la tasa de filtración glomerular? Básicamente dos cosas. Es la única señal de enfermedad renal. Entonces, un punto clave. Usted quiere evaluar si ese paciente tiene un compromiso renal, sea cual sea la patología, nefrótico, nefrítico, una nefropatía por IgA, hasta una infección de vías urinarias. Los que han hecho turnos conmigo saben que hasta simplemente una infección de vías urinarias, un paciente hematizado, rápidamente le sacamos la tasa de filtración glomerular en servicio de urgencias, y con base a eso ya uno sabe si el paciente tiene un compromiso renal. Eso es muy clave. Y lo otro es que la tasa de filtración glomerular es el mejor determinante de la función renal en niños. Básico, simple. Entonces, ¿quieren evaluar este riñoncito? ¿Quieren evaluar cómo está funcionando, filtrando este glomérulo, todo el complejo de Bowman y todo eso? Hagan esto, evalúen la tasa de filtración glomerular de su paciente, y es muy sencillo. ¿Listo? Y básicamente, cuando uno mira la fisiología, pues aquí estamos, una fisiología demasiado grande, a lo macro. Cuando uno habla, básicamente esto lo va a manejar, o esto va a estar, ese compromiso, la tasa de filtración glomerular va a estar fisiológicamente comprometido cuando hay compromisos de la arteriola aferente y la arteriola eferente. Cuando usted tiene una contracción de la arteriola aferente y una dilatación de la arteriola eferente, inmediatamente se va a encontrar una disminución de la tasa de filtración glomerular. ¿Listo? Y viceversa, si usted tiene una dilatación de la arteriola aferente y una contracción de la eferente, usted va a aumentar la tasa de filtración glomerular de su paciente. Entonces, son conceptos fisiológicos básicos. Entonces, ¿cuál es el cálculo de la tasa de filtración glomerular? ¿Sí? La medición de esta tasa es un indicativo global del riñón, ¿ya? Se calcula mediante forma indirecta por la depuración de solutos. En el contexto de nosotros, el soluto que más utilizamos para la tasa de filtración glomerular básicamente es la creatinina, ¿listo? Con sus cosas en pro y en contra de la creatinina. Pero esos solutos que usted va a evaluar deben tener tres características. Ese soluto no debe ser nefrotóxico, no debe unirse a proteínas plasmáticas y no se debe secretar ni ser reabsorbido a nivel tubular. Si no, estaríamos midiendo todo lo que excreta, todo lo que libera ese riñón, y no es así. Debe cumplir estas tres características para poder evaluar esta parte. ¿Listo? ¿Y cómo evaluamos la tasa de filtración glomerular en pediatría? Básicamente tenemos dos cosas. Uno es con la depuración de creatinina por recolección de 24 horas, y otra manera es la depuración de creatinina estimada por una fórmula, la fórmula de Haycock-Schwarz. Es una fórmula muy básica, muy sencilla, pero ustedes preguntarán, bueno, ¿y yo a qué pacientes le hago esta fórmula y qué pacientes yo utilizo esta fórmula? Entonces, es tan sencillo y tan simple. Todo niño que tenga control de esfínteres escolar o que tenga una sonda vesical en su contexto dado, usted va a utilizar la depuración de creatinina por recolección de 24 horas. Pero el niño chiquitico, el niño que no controla esfínteres, listo, que casi pues prácticamente diríamos que por debajo, los niños que no son escolares, haríamos esta fórmula, que es la fórmula de Haycock-Schwarz, y esta fórmula la podemos hacer en cualquier momento de nuestra atención al paciente. ¿Listo? Entonces, la primera es ¿cuál? La depuración de creatinina por recolección en 24 horas. Es muy fácil, para que ustedes ven todo esto y ustedes dicen creatinina urinaria, y dicen, no, eso está muy difícil. No, es muy fácil. Pónganle un poquito de atención y verá que ustedes se lo aprenden.
Usted va a evaluar simplemente las dos creatininas que usted puede tener, una en la sérica y la otra en la creatinina de orina. Entonces ya ustedes están mentalizando, voy a pedir a mi paciente una creatinina en orina y una creatinina sérica. ¿Por qué? Porque es que eso lo voy a evaluar. ¿Listo? Esa relación de creatinina urinaria sobre esa creatinina sérica, usted la va a multiplicar por el volumen. ¿El volumen de qué? Pues el volumen de recolección en esas 24 horas de su paciente. ¿Listo? Lo va a dividir sobre los minutos. ¿Sobre los minutos qué? Sobre los 1440 minutos que tiene el día. O sea, porque eso va a ser en 24 horas. Y eso lo va a multiplicar por un factor de corrección estándar para pediatría, que es 1.73 por metro cuadrado. Eso le va a dar siempre cc o ml minuto por 1.73 metro cuadrado. Entonces, es una fórmula muy sencilla: creatinina urinaria sobre la creatinina sérica por el volumen total en 24 horas sobre el minuto, que son los minutos en 24 horas, que es 1440. Aquí no hay necesidad de poner usted cuánto será, 1338, 1440, punto, no hay más, no hay dónde más ponerle, por 1.73, que siempre va a estar en esa fórmula, siempre. ¿Listo? Como les decía, entonces básicamente es una fórmula para los niños con control de esfínteres o que están en la sonda vesical. O sea, que un niño que está en cuidado intensivo pediátrico, que está con su sonda vesical, podemos hacerle esa fórmula que es la expresión de creatinina por recolección en 24 horas. Entonces hagamos un ejemplo básico, ¿listo? Para que no nos perdamos y para que tratemos de llevarlo como en la cabeza esta noche. Entonces yo tengo un paciente de 22 kilos, ¿listo? Un niño que ya controla esfínteres, que lo estoy evaluando porque tiene un síndrome nefrótico, quiero saber si ese riñón no está comprometido. Entonces le tomamos una creatinina urinaria y me dio en 28, una creatinina sérica que está en 0.9, y el volumen de recolección de las 24 horas de este niño me dio 800 centímetros cúbicos. Ya tenemos las variables necesarias para poner en forma nuestra fórmula. Entonces, lo que yo les decía, creatinina urinaria 28 sobre la creatinina sérica 0.9 por el volumen de ese niño que recolectó en 24 horas, 800, sobre el minuto en 24 horas, que es 1440. Esto nos va a dar 17.2 y lo vamos a multiplicar por ese factor de corrección, que es una constante que siempre está, que es 1.73. Todo esto va a hacer que siempre lo multipliquemos también por la superficie corporal del niño, especialmente para evaluar o para estratificar la falla renal de su paciente. En este caso nos da la superficie corporal 0.84, y toda esta ecuación nos va a dar que el niño tiene una tasa de filtración glomerular de 35.4 ml sobre minuto por 1.73. Ahora ahorita vamos a ver los valores de referencia. ¿Listo? Pero entonces tenemos el otro paciente, el paciente o el niño que definitivamente es chiquitico, tiene un añito y medio, 2 años, no tiene control de esfínter, usa pañal, pero necesitamos medir, necesitamos ver ese riñón cómo está funcionando. Entonces ya no utilizamos la depuración para 24 horas, sino utilizamos la fórmula de Heiko-Schwarz, y es incluso la pasa hasta en consulta externa. ¿Listo? Y es mucho más fácil. Y los que han hecho turno conmigo saben que la primera cosa que yo les pongo a hacer en urgencias es siempre atarear a los niños. Eso se demora 1 minuto, 30 segundos, la talla a un niño, y con esa talla yo puedo hacer maravillas. ¿Listo? Entre esas maravillas que puedo hacer, esa es la fórmula de Heiko-Schwarz. ¿Listo? Pero hay una cosa interesante cuando uno determina la tasa de filtración glomerular independientemente de las dos fórmulas. Entre esas es que si usted le va a utilizar estas fórmulas, cualquiera de las dos, en un niño sano, no va a ser relevante. No me va a determinar o estimar realmente la tasa de filtración glomerular de estos niños. Estas fórmulas están diseñadas básicamente para el paciente que pueda tener algún compromiso renal, síndrome nefrótico, el niño con síndrome nefrítico, el niño con su nefropatía de base, o el niño que tiene un trasplante renal, o el niño que solo tiene un riñón, el que sea. Esos tiene ese problema, que en el niño sano no le va a estimar usted realmente la tasa de filtración glomerular. ¿Listo? Entonces, ¿cuál es la fórmula de Schwarz? Que es la que siempre le preguntan a uno cuando uno está en revista con los nefrólogos. Entonces, es la talla del niño en centímetros
por K, que es una constante, sobre la creatinina sérica, y eso le va a dar también siempre en ml minuto por 1.73 metros cuadrados. Había un gran problema antes, sobre todo en los servicios de urgencia. Y uno decía, bueno, pero entonces esta constante, el niño es adolescente, tiene 11 años, el de al lado tiene 5 años, y para yo acordarme de todo esto, de estas variables, que en el recién nacido prematuro hasta los 12 tiene 0.3, está acá, que en la término tiene 0.45, que el mayor de 2 años tiene 0.55, que los adolescentes tienen eso. Entonces hubo un consenso en el último congreso de nefrología. Pero bueno, simplemente cojan 0.44 como referencia en su constante para todos los pacientes. Entonces ya sabemos que simplemente es la talla de ese niño por esa constante que va a ser 0.44 sobre la creatinina sérica, y eso le va a dar un valor muy similar a lo que si usted estratifica a su paciente con estas fórmulas. Yo a veces me he puesto a jugar con ellas, entonces yo cojo al niño y le hago esta con esa constante universal y la cojo después específicamente con la edad de ese niño, y varía muy poco, realmente no hay un compromiso claro de esa diferencia de la tasa de filtración glomerular. Entonces, para que ustedes no se embolaten en su servicio, simplemente hagan eso, 0.44 por esa tabla, sobre esa creatinina sérica, y ustedes ya están evaluando su tasa de filtración glomerular en su paciente. ¿Listo? Esos son los valores normales de una filtración glomerular en niños. Pues ustedes, eso no se lo aprenden, ni los nefrólogos pediatras se aprenden, ¿no? Digas, más o menos saben. La idea es siempre uno tener esta tablita uno en su memoria periférica, en su tablet, pero lo más importante es usted poder siempre tener claro que usted debe evaluar su tasa de filtración, de que debe siempre saber si ese riñón está funcionando, independientemente de la patología renal de su niño, y corroborar de cómo está esa tasa de filtración, porque con base a eso usted va a evaluar muchas cosas, entre esas cosas, como vamos a ver más adelante, el famoso PER-RIFLE. El PER-RIFLE usted lo va a evaluar con base al resultado que usted tenga de esa tasa de filtración glomerular, y así usted va a determinar si ese niño está en una incuria renal, en una falla renal. Hay otras pruebas que se utilizan mucho, que es la cistatina C, ¿listo? La proteína, traza también, no es glucosilada, cumple los mismos parámetros del soluto de la creatinina, que eran los que evaluamos anteriormente, ¿ya? No son unas proteínas plasmáticas, tiene un tamaño bastante pequeño, de 13.3, y cuando vamos a evaluar las concentraciones séricas de cistatina C, pues también radican dependiendo del tiempo, de la edad de su paciente. ¿Cuál es el problema con cistatina C? Pues definitivamente es muy costoso utilizar este método para usted evaluar la función renal de su paciente. Entonces ustedes van a ver que es muy rara la posibilidad de que utilicemos esto en un servicio de hospitalización, en un servicio de urgencias. Pero pasa algo. Si ustedes saben, y los que hacen turnos conmigo en urgencias, yo siempre les digo que tenemos un problema con la creatinina. La creatinina es un marcador tardío de falla renal, ¿listo? No es un marcador temprano. Entonces ustedes nunca pretendan encontrar elevaciones de creatinina en un paciente con injuria renal rápidamente. De hecho, en estos días llegaba al Club Nobel un niño en un shock hipovolémico, un niño anúrico totalmente, y le tomé la creatinina sérica, y esa creatinina sérica estaba en 0.9. O sea, la creatinina para la edad del niño estaba normal, pero estaba anúrico. Con eso simplemente ya sabía que ese niño estaba en una falla renal. ¿Listo? Entonces el problema de la creatinina es un marcador tardío de falla renal. Entonces, ¿qué ha pasado? Entonces se logró determinar que ante estos problemas de sobreestimación de la creatinina y de subestimación del nitrógeno ureico en sangre, si nosotros queremos tener un 100% de confiabilidad de la tasa de filtración glomerular, no solo con la depuración de creatinina, deberíamos evaluar las dos depuraciones, tanto del nitrógeno ureico como de la creatinina. Y simplemente ese resultado de esa depuración de creatinina y esa depuración de nitrógeno ureico, que es igual a la que vimos, se suma y se divide sobre 2, eso nos va a dar la tasa de filtración glomerular mucho más específica que si solo lo hiciéramos con la depuración de creatinina solita. Y con eso lo evaluamos en nuestras tablas, y eso nos va a dar una certeza mucho mayor del compromiso renal del paciente. Entonces,
Prácticamente deberíamos hacer eso, coger el nitrógeno ureico de nuestro paciente y su creatinina, hacerle la misma fórmula de depuración y la dividimos sobre 2 y vamos a tener una certeza mayor sobre el resultado en este paciente. ¿Listo? El otro, ya hablamos de tasa de filtración glomerular con sus dos fórmulas básicas, fáciles de aprender. Ahora vamos a hablar del uroanálisis. El uroanálisis es lo más básico que tenemos nosotros a la mano. Y eso no es de nivel 3, de nivel 4, de nivel 2, eso es de centro de salud. Cualquiera podemos tener acceso a un uroanálisis. Eso es mentira que no hay posibilidad de un uroanálisis en cualquier lado. En todo lado lo podemos hacer. Pero lastimosamente nos hemos encargado de aprender en el uroanálisis a evaluar si el paciente tiene bacterias, si el paciente está en puntiuria o si tiene nitrito. Punto. Para ver infección de vías urinarias. Y las demás variables del uroanálisis quedan relegadas. No les ponemos atención. No ha habido la primera persona, cuando yo paso revista, que me diga: doctor, la densidad urinaria está en tanto, ese niño tiene una hipostenuria. ¿Por qué no le paramos bolas a eso? A las proteínas, a los cuerpos cetónicos, al urobilinógeno que podemos encontrar en el uroanálisis. Y estas variables pueden dar muchos datos diagnósticos en su paciente renal. Entonces, entre las primeras cosas que usted debe evaluar en el uroanálisis es la apariencia de esa orina. ¿Cómo está el color de esa orina? ¿Está turbia? ¿Sí? ¿O está con un aspecto que nosotros llamamos folclóricamente color tipo colombiana, en los pacientes con hematuria o en los pacientes que están haciendo poluria? O si simplemente es una orina demasiado transparente, en esos niños que pueden estar en un estado de poliuria o que pueden estar haciendo una diabetes insípida o una orina apropiada de hormona antidiurética, ¿ya? Esa orina lechosa que puede ser simplemente secundaria a que está el paciente haciendo una piuria o una lipiduria, o simplemente el niño que le dice, que los niños le dicen a uno: no doctor, es que mi orina me sale espumosa, yo orino y eso sale espuma en todo el inodoro. Entonces, cuando uno tiene esas cosas, esas variables, y usted tiene claro esa apariencia de la orina, evaluar: ¿será que me está haciendo una proteinuria? ¿Listo? ¿O está haciendo una infección de vías urinarias? Entonces la apariencia, algo sencillito de saber. ¿Qué más podemos evaluar en el uroanálisis? Lo que yo les decía, la densidad urinaria. Normalmente una densidad urinaria debe ir entre 1005 y 1035. Cuando usted tiene densidades urinarias por debajo de 1100, usted habla que su paciente está en una hipostenuria, y cuando tiene densidades urinarias por encima de 1010 tiene una paciente está isostenúrico. Eso le va a evaluar lo que ahorita decíamos, era un estado poliúrico de su paciente, un síndrome inapropiado de hormona antidiurética, un paciente que esté deshidratado. Entonces ustedes miran, cuando ustedes hacen el ejercicio, ven la concentración de orina y es una concentración mucho mayor, y simplemente es un estado de deshidratación y aumenta la densidad urinaria. Lo otro que hay que evaluar siempre es el pH urinario. ¿Listo? El pH urinario debe estar en 4.5 y 8. Lo mejor y lo usual que podríamos tener siempre es tener pHs urinarios ácidos, no alcalinos. ¿Ya? Si usted toma un uroanálisis, lo ideal en urgencias es mandar su uroanálisis al laboratorio. Pero si no puede, no tiene acceso a ese laboratorio, sino que está a una hora, hora y media, usted debería tratar o buscar la manera de que ese pH urinario se mantuviera ácido, ¿sí? Porque así va a evitar los falsos positivos en una infección de vías urinarias. Y si ustedes ven, cuando uno evalúa o cuando uno trata niños con infección de vías urinarias recurrente, ¿sí? Como lo dicen las guías de la Academia Americana de Pediatría, entre las cosas que uno hace es tratar de mantener ese pH urinario ácido permanentemente. ¿Cómo lo hacemos nosotros? Le mandamos ácido ascórbico o le mandamos esos jugos de hoy en día de cranberry, y con eso mantenemos ese pH urinario ácido y estamos de una u otra manera haciendo profilaxis para infección de vías urinarias, más que mandar antibiótico profiláctico, como estamos viendo que se manda hoy en día antibiótico profiláctico en el niño con reflujo vesicoureteral, que definitivamente las guías de la Academia Americana de Pediatría dicen que no sirve para absolutamente nada, independientemente del reflujo vesicoureteral, pero sí tiene una indicación mantener su pH ácido de su paciente. Entonces, un niño que está en infección de vías urinarias a repetición y que mantenga pHs alcalinos, pues es un factor predisponente a la infección urinaria. ¿Listo? Lo otro que hay que evaluar son las proteínas. Entonces, usted que tiene un análisis va a evaluar las cruces o trazas,
Usted no debe evaluar nada más. Entonces simplemente tener como referencia de ese número de cruces que le reporta a usted el uroanálisis. Si usted tiene trazas en el reporte del parcial de orina, usted habla que su paciente tiene unas proteínas de 15 miligramos sobre decilitro. Si usted tiene una cruz, usted habla de que tiene unas proteínas de 30 miligramos decilitro. Si tiene dos cruces, de 100 miligramos decilitro. Si tiene tres cruces, de 300. Entonces usted ya le reporta al uroanálisis 3 cruces de proteínas. Usted dice, el paciente está haciendo una proteinuria franca. O sea, muy probablemente con 300 miligramos decilitro usted no puede estar haciendo un síndrome nefrótico. ¿Listo? 4 cruces, pues ya hablamos de que hay proteínas en la orina por encima de 2000 miligramos decilitro. Entonces siempre párale un poquito de bolas a esas cruces, ¿no? Y si al niño le dice que aparte de eso la orina le sale espumosa y todo eso, pues yo creo que hay que considerar siempre esta opción. Y por eso les digo que el uroanálisis es más que mirar si tiene piuria, si tiene bacteriuria o si tiene nitritos. Entre las otras cosas, evaluamos la leucocituria, que se estipula que debe ser más de 5 leucos por campo. Antes se decía que entre 2 a 3 leucocitos por campo, hoy en día se dice que debe ser mayor de 5 leucocitos por campo. Los nitritos son cuando las bacterias hacen el paso de nitratos a nitritos, pero que usted tenga nitritos negativos no significa que su paciente no tenga infección de vías urinarias, sí la tiene, ¿ya? Sino que esto es un estadio más avanzadito, más crónico de la infección, pero no significa que no tenga infección de vías urinarias. El otro es evaluar la glucosuria, si la presenta, la cetonuria. Entonces uno hablaría de que cetonuria, entonces me pregunta a veces a los estudiantes, tiene cetonuria, doctor, está en cetoacidosis diabética. No necesariamente. Los niños normalmente hacen estados prolongados de ayuno, por lo que sea, ellos pueden presentar en un uroanálisis cetonuria, y no significa que esté en cetoacidosis diabética. ¿Listo? Hematuria, más de 3 eritrocitos por campo, más viendo cómo está esa orina. Entonces usted llega a un niño hipertenso, ¿sí? Le llega con uroanálisis con hematuria, hematizado, y el niño le dice, no doctor, es que a mí la orina me sale como color Coca-Cola. Usted sabe, este niño probablemente está teniendo una hemorroiditis postestreptocóxica. ¿Listo? Bilirrubinas. Entonces usted, cuando se encuentre bilirrubinas en su uroanálisis, mirar que no tenga una obstrucción del flujo biliar hepático, y el urobilinógeno normal, se puede encontrar el urobilinógeno normal y debe estar entre 0.5 a 2.5 miligramos. ¿Cuál es la recomendación de la Academia Americana de Pediatría para el uroanálisis? La Academia dice que usted va a hacer un uroanálisis anual a todos los niños mayores de 5 años, tenga o no tenga patología renal. Así el niño vaya por control de crecimiento y desarrollo, debe tener un uroanálisis anual. Esa es una de las recomendaciones de la Academia. Y el otro es los pacientes que tienen riesgo. ¿Algún riesgo? ¿Cuál? Un niño que tenga un retardo de crecimiento, ¿sí? Por lo menos los niños que tengan un compromiso a nivel de una acidosis tubular renal, esos niños que no crecen, esos niños que en las curvas de crecimiento y desarrollo están sobre percentiles muy bajos y se perpetúa ese percentil bajo. Entonces usted dirá, señor, niños tienen un retardo de crecimiento secundario a una acidosis tubular renal, o el niño que viene con una historia de enfermedad renal, especialmente cuando los obstetras le dicen a usted, doctor, ese niño viene con una hidronefrosis, o ese niño viene con alguna malformación renal. Usted debe saber esto y estar determinando el uroanálisis. Un niño poliúrico, un niño que tiene fiebre o enfermedad aguda sin causa clara. Entonces los que han pasado por urgencias en el Club Nobel saben que entre las cosas que uno le pide a los niños con un síndrome febril que no tiene claro de dónde viene el foco, pues es un uroanálisis. ¿Listo? Sabiendo que la infección urinaria es más común en los niños en el periodo neonatal. Después de que el paciente sale de ese periodo neonatal, la infección urinaria empieza a hacerse más común en los niños. ¿Listo? Alteraciones del vaciamiento vesical, el niño que está hematizado, el niño que se queja de disuria, el niño que está hipertenso, el niño que tiene una diabetes mellitus tipo 1 y tipo 2, o el niño que tiene una anomalía congénita. ¿Listo? Y esto es básicamente la transición que hacemos nosotros de un estado a otro. Este es el estado usual
del residente independientemente de la especialidad. Y pasamos a otra parte, ya yo creo que la vida nos cambia un poquito de residente a especialista. Tenemos otra cosa que es evaluar el PER-RIFLE. Entonces los estudiantes especialmente que han rotado por medicina interna saben que inicialmente se hablaba del rifle en medicina interna, pero ¿qué pasaba? Entonces, y los niños, como todo en pediatría, siempre los niños están al final de los estudios, nunca se hacen estudios para los niños, toca tratar de extrapolar lo que hacen los adultos a los niños. Entonces se empezó a hablar del PER-RIFLE. El PER-RIFLE es el que me va a determinar la posibilidad de que ese niño tenga una injuria renal, una falla renal, una lesión renal o una enfermedad renal crónica terminal. Para eso fue en las primeras diapositivas que evaluamos la tasa de filtración glomerular. ¿Listo? Entonces, ¿qué evalúa el PER-RIFLE? Dos cosas, y que yo soy muy insistente cuando yo hago turnos en urgencias, y es el gasto urinario. El gasto urinario a mí me mide todo. Cuando uno está en cuidado intensivo, evalúa el gasto urinario. Si un paciente está quedando en gasto urinario, es un paciente que está hemodinámicamente inestable, un paciente que está choqueado, es un paciente que está en falla renal. Entonces, este parámetro que es tan básico, pero que se nos pasa siempre de largo, en una sala de hospitalización las enfermeras les da pereza y están midiendo, cuantificando los líquidos administrados, los líquidos eliminados de nuestros pacientes. Pero esto es fundamental por esto, para el PER-RIFLE. Con esto yo estoy evaluando todas estas variables patológicas de mi paciente renal. Y lo otro que evalúa el PER-RIFLE, aparte del gasto urinario, es la tasa de filtración glomerular estimada que se ¿listo? De su paciente. Entonces uno habla que un paciente tiene riesgo de falla renal cuando tiene una disminución de la tasa de filtración glomerular del 25%. ¿Cómo evaluamos eso? Con las tablas que vimos anteriormente de lo estimado de tasa de filtración. Lo otro es el gasto urinario. Tiene un riesgo el niño cuando ese gasto urinario está por debajo de 0.5 ml por kilo por hora para 8 horas. Incluso uno que hace la unidad de cuidado intensivo, yo no me espero 8 horas para estar evaluando el gasto urinario, yo lo estoy evaluando cada 4 horas, la diuresis de mi paciente, y con eso estoy mirando todas esas variables. Injuria, que haya una disminución de la tasa de filtración glomerular del 50%, ya ese riñón está tocado. Aquí hay un riesgo latente de que el riñón se me vaya a comprometer por la deshidratación de ese niño, por la diarrea en la que llegó, por la sepsis en la que está, pero aquí cuando tenemos ese 50% de disminución, ya ese riñón se tocó. ¿Listo? Y el gasto urinario, vamos a ver que se perpetúa por debajo de 0.5 mililitros kilo hora por 16 horas. O sea que este niño se nos tornó ligúrico ya y se está perpetuando el tiempo. Ya aquí ya nos tenemos que poner las pilas, hacer lo que tenga que hacer, ya sea una diálisis peritoneal o ya sea tratar de forzar diuresis con diuréticos o aumentar líquidos. El niño entra en falla renal cuando esta tasa de filtración glomerular ya se ha disminuido en un 75% o está por debajo de 35 ml por minuto por 1.73, como fue el caso, ejemplo que tuvimos nosotros, y cuando ese gasto urinario está por debajo de 0.3 por 24 horas, pues el niño está anúrico en 12 horas, como fue el caso que llegó el lunes al Club de un niño con una anuria de más de 12 horas por una deshidratación. ¿Listo? Ya el niño tiene una lesión renal cuando hay una persistencia de la falla renal aguda por 4 semanas, a cuando esto no lo logramos compensar, y el niño tiene una enfermedad renal crónica terminal cuando esto es irreversible por más de 3 meses. ¿Listo? Ese es el PER-RIFLE. Pero a veces a uno le enseñan, bueno, la falla renal puede renal, puede ser intrínseca o puede ser renal. Hay maneras clínicas de evaluarlo. Entonces el niño llegó deshidratado por un cuadro de hipovolemia, entonces prerrenal. O el niño le estaban dando amicacina deshidratado por una infección de vías urinarias y se le vuelve esa creatinina. Es que el niño está haciendo una nefrotoxicidad por el aminoglucósido. O el niño está en estado porrenal, es que tiene unas valvas de uretra posterior. Es que el niño está haciendo una porrenal. Esa es la manera clínica por antecedentes de su paciente. Pero las variables, todas estas variables también me pueden permitir a mí estratificar mi falla renal, ya sea prerrenal, intrínseca o porrenal. Y aquí es donde yo les decía en la primera diapositiva que aquí empiezan a tener utilidad en la relación
boom, creatinina, la densidad, la osmolaridad urinaria, el sodio urinario, la fracción de excreción del sodio, la fracción de excreción del nitrógeno ureico, la relación creatinina en orina y plasmática y la urea. Todas estas variables me van a permitir estratificar cada una de esas lesiones a nivel renal. Entonces, si tenemos una relación boom, creatinina, miren que es muy fácil, usted le toma todos los días en el servicio de urgencia de un niño, pídale nitrógeno ureico y pídale una creatinina sérica, y a veces uno dice, no, ¿para qué le estoy pidiendo eso? Pues mire que podemos hacer esta relación con creatinina con los paraclínicos básicos que pedimos en urgencias o en la consulta externa, y si esto da menor de 20 con una clínica sugestiva de falla renal, decimos en una falla renal ambulante renal, o está entre 10 y 20, puede ser intrínseca o renal. ¿Listo? Ahorita vamos a hablar de la fracción de excreción. La densidad urinaria, lo que yo les decía ahorita, ¿cuántos vemos la densidad urinaria del parcial de orina? Muy poquitos. Pero si tenemos una densidad urinaria de 1020 con una clínica sugestiva de que no esté falla renal, nos está aumentando más el diagnóstico. Menor de 1010 intrínseca o renal. Entonces, la idea de esta tabla, porque uno no se la va a aprender, pero la idea es que sí podemos utilizar bastantes variables para ser mucho más finos en el diagnóstico de la lesión o el compromiso renal de nuestros pacientes y no nos quedemos simplemente con el uroanálisis básico. El gasto urinario, entonces como lo veíamos ahorita, el P-rifle es claro en estratificar la lesión de su paciente. Entonces usted habla que usted tiene una diuresis o un gasto urinario normal en un niño por debajo de 10 kilos cuando tiene 1 a 5 ml por kilo por hora, y en un niño mayor de 10 kilos cuando tiene entre 12 y 90 ml en metro cuadrado hora. Un niño que está en un estado oligúrico por debajo de los 10 kilos es cuando tiene una diuresis por debajo de un cc kilo hora, o cuando tiene una diuresis en un niño mayor de 10 kilos de 12 ml en metro cuadrado hora. Un niño anúrico es cuando tiene una diuresis por debajo de 0.5 ml kilo hora, y un niño que está en estado poliúrico es cuando tiene una diuresis de más de 5 ml kilo hora o más de 90 ml metro cuadrado hora. Proteinuria. Entonces usted ve que una de las patologías muy frecuentes en la práctica pediátrica son los niños con síndrome nefrótico. Pero proteinuria no significa, cuando ustedes tengan una proteinuria, no significa que el niño tenga síndrome nefrótico. Ustedes pueden tener una proteinuria fisiológica, ustedes pueden tener una proteinuria en rango no nefrótico y una proteinuria en rango nefrótico. ¿Y usted cómo va a evaluar todo eso? Usted tiene tres cositas. Uno, el uroanálisis. Otra vez vuelve y juega la importancia del uroanálisis. Usted puede hacer la relación proteinuria-creatinuria y la recolección de orina en 24 horas. Con esas tres usted puede empezar a determinar si su paciente tiene una proteinuria. Negativa, que es que usted encuentre trazas en el uroanálisis. Y hablamos de trazas cuando había ¿cuánto? 30 miligramos cilindro de proteínas. Cuando hay una relación proteinuria-creatinuria entre 0 y 0.2, tal vez uno ve que dice la relación medio punto 1, doctor, tiene proteinuria, ¿no? Son proteínas normales, proteínas que pueden salir en un análisis. Y cuando esa recolección de orina en 24 horas está entre 0 y 4 miligramos metro cuadrado hora. Ya una proteinuria significativa, pero que es una proteinuria que no está en rango nefrótico, puede ser causado por otro tipo de nefropatía, sea cual sea, es que usted tenga un uroanálisis con más de 2 cruces, que eso significa que sus proteínas están entre 31 y 299 miligramos. Y cuando usted tenga una relación de proteína en orina y creatina en orina entre 0.21 y 1.9, este niño tiene una proteinuria, pero no es un niño que tenga un síndrome nefrótico, y que tenga una recolección de entre 4 y 40 miligramos metro cuadrado hora. Y una proteinuria en rango nefrótico es que tenga usted más de 3 cruces, que significa más de 300 miligramos, o una relación proteinuria-creatinuria mayor de 2, y que tenga una recolección de orina mayor de 40 miligramos metro cuadrado hora. Esa es una proteinuria de rango nefrótico que usted va a evaluar con las otras variables del síndrome nefrótico. Lo otro que vamos a evaluar es la fracción excretada. ¿De qué? Usted puede hacer una fracción excretada de cualquier soluto, de sodio, de potasio, de cloro,
de nitrógeno ureico, de ácido úrico, de bicarbonato, no solo del sodio. Entonces dice el FeNA, ¿cuánto está el FeNA de su paciente? Pero usted puede hacerlo perfectamente con los otros iones, hasta con el bicarbonato. ¿Listo? Es el volumen. Entonces, ¿qué es la fracción excretada? Es el volumen de sangre que se libera de una sustancia por cada 100 ml, y es útil para determinar el comportamiento tubular. No se realiza en calcio ni magnesio porque estos se excretan en forma iónica. ¿Listo? Entonces, esta es la fórmula de la fracción excretada para cualquiera de estos que ustedes ven acá. Simplemente usted pone aquí fracción excretada de sodio. Quiero mirar cómo está eso, porque es que yo sospecho que mi niño tiene una acidosis tubular renal. ¿De dónde? No sé. Pues voy a mirar cómo está la fracción excretada. ¿Listo? Entonces cogemos simplemente, vamos a hacer que es la fracción excretada de sodio. Entonces, sodio urinario por la creatinina sérica, por esa constante que es 100, y eso lo vamos a dividir sobre el sodio sérico sobre la creatinina urinaria. ¿Listo? Entonces, ¿sabes? Uno puede tomar también electrolitos en la orina. Claro, perfectamente. Usted puede tomar todos esos electrolitos en la orina y es la manera para usted determinar la fracción excretada. Y esto es lo normal del FeNA, que usted tenga en porcentaje no más de 0.63% de fracción de excreción de sodio, o una fracción de excreción del potasio de 8.43, o de cloro de 0.84, o de nitrógeno ureico de menos de 35. La idea es cuál. La idea no es aprenderse estos valores porque eso está en los libros. La idea es que si usted tiene esa sospecha de su niño que puede tener una patología tubular, ese niño que no crece, ese niño que está acidótico, entonces empecemos a estudiar, y las maneras de estudiar ese túbulo es con la fracción excretada de todos estos iones. ¿Listo? Y usted los toma tanto séricos como urinarios, como la creatinina sérica y la creatinina urinaria. Otros valores normales de cocientes urinarios que usted puede hacer es relación calcio-creatinina en orina. ¿Y eso para qué lo utilizamos nosotros? En ese niño que tiene infección de vías urinarias recurrentes, que es un niño escolar y que estamos sospechando que pueda estar haciendo un estado de hipercalciuria, ese niño que toma leche, que toma milho, que se toma 3 vasos de yogur al día, usted quiere saber si ese niño tiene una hipercalciuria, entonces simplemente usted pide un calcio en la orina, una creatinina en la orina, y hace esa relación, y con base a eso usted determina si el niño tiene una hipercalciuria, y ese es un factor de riesgo para infección de vías urinarias en pediatría. Lo otro es evaluar relación magnesio urinario, creatinina en orina, ácido úrico en orina, creatinina urinaria, fosfato en orina y creatinina en orina. ¿Listo? Y hay otras cosas como la ecografía renal. Una de las cosas que a mí me enseñaron los nefrólogos. Primero, cuando se hace una ecografía renal, se hace una ecografía renal, de vías urinarias y de vejiga. Siempre da ese ítem más, porque a veces el radiólogo no se va hasta la vejiga, y a veces la causa básica de la infección urinaria de su niño son unas valvas de uretra posterior. Entonces, para la ecografía también había un índice, porque no nos podemos contentar a veces con lo que nos dicen los radiólogos. Los radiólogos no son pediatras, nosotros somos los que debemos saber de la fisiología, de la morfología, de todas las cosas que pasan en los niños. Entonces hay un índice que es básico, que es el índice de Hodgson, que es el tamaño real del riñón según la edad del paciente. ¿Y cómo vamos a evaluar? Usted le llega el reporte de su ultrasonografía renal y usted coge la talla del niño en centímetros por esa constante que es 0.057 más 2.646, que son dos constantes, y esto me va a dar el tamaño renal ideal para la edad de mi paciente. Hacia el radiólogo le ponga los diámetros de 56 por 25, y con esto yo sé si mi riñón está bien, si mi riñón no tiene una hidronefrosis, o si mi riñón está pequeño. ¿Listo? Lo otro es evaluar la capacidad vesical. La capacidad vesical, porque a veces uno ve en los reportes de ecografía, tiene el residuo posmiccional, y uno dice, bueno, pero entonces ese residuo posmiccional ¿es normal? Pues normal, y esa será la causa de la infección urinaria, esa será la causa de un factor de riesgo, o el niño con reflujo vesicoureteral. Entonces simplemente escoger la edad del niño
más 2 por 30, y eso me va a dar la capacidad vesical en centímetros de ese niño, lo normal de ellos. ¿Listo? Para niños por debajo de 10 kilos, simplemente se multiplica 10 ml por el peso del niño, y esa es la capacidad vesical normal de mi paciente. Y el residuo vesical, ¿qué es normal en un residuo vesical cuando se lo reporte el radiólogo en la ecografía? En un lactante es normal que haya hasta 20 ml de residuo posmiccional. En un preescolar y un escolar que tenga hasta 5 ml de residuo posmiccional. Y en un niño que tenga una vejiga neurogénica o una eliminación disfuncional, se hace hasta 30 ml. Y básicamente, esta es ya la despedida de mi charla. Yo creo que todos los que trabajamos en pediatría, ese es prácticamente el pilar por lo que trabajamos nosotros y porque tratamos de que la pediatría coja otro rumbo y que la población colombiana y nuestros niños tengan una mejor calidad en su atención, ya sea del médico general, ya sea del pediatra, ya sea el subespecialista, porque el niño no escatima quién lo va a ver, el niño no va a un servicio de urgencias, no necesariamente lo vemos nosotros los pediatras, muchos de esos niños los ven los médicos generales, y la idea es que tengan una valoración y un manejo perfecto para evitar ciertas cosas. Ese es un niño con una leucemia linfoblástica aguda, murió en enero en unas condiciones muy difíciles, y pues es un niño que a mí me ha marcado mucho en tratar de que cada día la profesión de nosotros, ya sea como médicos generales, ya sea como pediatras, como sea, seamos cada día mejores en el manejo. Y por último, es una frase que la dijo el presidente Kennedy en su día de su posesión como presidente de los Estados Unidos, y él siempre dice: no preguntes qué puede hacer tu país por ti, sino qué puedes más bien hacer uno por su país. Muchas gracias.